En este vídeo te muestro cómo transformar ingredientes básicos en 3 platos. 3 platos, una misma idea, ingredientes sencillos, sabor potente y cocina sin complicaciones. Desde el clásico pollo con verduras, pasando a un plato con quinoa, hasta la sopa que reconforta después de un día largo. Cocinar no tiene que ser complicado, solo práctico y sabroso. Y si me acompañas en este paso a paso, te lo muestro como es de sencillo. Comenzamos con 2 alitas de pollo, 2 jamones de pollo y lo vamos a trocear las alitas en 2 trozos. Los jamones en 2 o 3 trozos, quitando la piel. Un tip que os doy es a la hora de manipular carne al corte que el hacha o el cuchillo esté bien afilado, que corte perfectamente, que no es mi caso. En mis vídeos vas a aprender el paso a paso de una cocina práctica y con un resultado top. Si te apetece probar alguno de estos platos, déjamelo escrito en comentarios. En una sartén con un poquito de aceite ponemos el pollo, lo dejamos que se haga un poquito, 3-4 minutillos por cada lado, con un poquito de sal, y mientras que se va haciendo por una parte, un lado, voy a pelar un boniato grandecito. Si no tienes boniato, pues lo puedes cambiar y puedes sustituirlo por una patata. El pollo lo tengo a medio fuego. 5-6 es el punto que tiene mi vitrocerámica, a punto medio. Pasando unos 3-4 minutillos hasta que vean que está dorado, medio hecho, le damos la vuelta y lo dejamos otros 3-4 minutillos. Y no se aprecia mucho los colores, pero tiene un color y una pinta, vamos, para no desperdiciar nada. Voy a terminar de pelar el boniato.
boniato tiene sabor dulce. La batata ya tiene distinto sabor. Tiene más almidón y el boniato tiene menos. Aún así lo voy a partir a trocitos, ni grandes ni pequeños, de este tamaño. Cuando lo tengamos ya cortado, lo añadimos junto con el pollo que se está cocinando mientras que yo voy pelando. Ahora voy a pelar y voy a quitar la piel de una zanahoria. Que no tiene zanahoria, pues le puede echar otra verdura. Lo vamos troceando. Ni trozo ni grande ni pequeño. Ya vamos a dar unas vueltas. Y os voy a mostrar el caldo casero con verduras y los huesos de la carcasa de pollo. Tengo varios vídeos en la lista de reproducción de este canal con caldos caseros, por si quieren ver el paso a paso de este caldo o otro similar. Un caldo suave, ligero y con muy poquita grasa. ¿Que no tiene caldo casero? De un brie, de caldo de pollo. No tiene por qué ser un caldo de pollo, puede ser caldo de verdura. Al añadir un caldo, le estás dando un poco más de sabor a lo que estás cocinando. En cambio, si le echas agua, pues tu comida no va a tener el mismo sabor, va a ser muchísimo más suave. Voy a cubrir con este caldo casero todo lo que es el pollo, parte del pollo y las verduras. Lo dejaré hasta que se haga el pollo un poquito más, boniato y la zanahoria estén cocidas del todo. Pueden tardar 15-20 minutillos, depende del grosor, como hayan partido los trozos de boniato y zanahoria. Con ese resto que me ha quedado del caldo, que es el que he hecho el caldo casero, lo voy a echar todo en este vaso batidor. Las zanahorias, el apio, el perejil, la hierbabuena, cebolla. ¿Qué más? ¿Qué más? Las carcasas de hueso con un poquito de pollo, las puntas de las alitas. En este caso voy a desechar las puntas de las alitas y los huesos, pero la poca carne que tengan las carcasas lo voy a añadir, a incorporar junto con la verdura en el vaso batidor.
Y así está el caldito. Le voy a añadir unos cazos. Aquí depende del gusto de cada uno. Si le añades menos líquido, más espeso te va a quedar. Se puede transformar en un puré. Si le añades un poquito más, se puede transformar en una crema. Y si le añades un poquito más, se puede transformar en una sopa. En mi caso, lo voy a dejar tipo sopa. Y si lo dejas en el frigorífico por un tiempo que esté fresquito, para este tiempo de calor está de 10. Tras triturar toda la verdura me ha quedado así de líquido, pero para espesarle un poquito más le voy a añadir este bote de 3 quesos. ¿Que no quieres echarle 3 quesos? Pues le puedes sustituir por la de Filadelfia, otro tipo de queso. No tiene por qué ser este. E incluso tal cual, también tiene muy buen sabor. Yo lo único que quiero es engordar un poquito más lo que es la verdura. Le voy a echar cebollino en crudo. Aquí, para darle más sabor al cebollino, lo puedes dar como en la sartén. Puedes dar un golpe de calor para que se haga un poquito y le das mucho más consistencia y sabor a este puré. Yo en mi caso lo he dejado tal cual, fresco. Y así ha quedado mi sopa. Que puede ser la vuestra si os animáis. Si os animáis y os ha gustado ese sabor, dejadmelo escrito por favor en comentarios. Aquí voy a emplatar el pollo con las verduras, pero no creáis que ese caldito que estáis viendo lo voy a tirar. No, eso lo puedes sustituir para hacer un arrocito. Vale, pues he reservado un poquito del pollo que hemos hecho en esa sartén para hacer este tercer plato. En una sartén a fuego medio voy a echar estos 2 envases de quinoa precocinada. Nada, esto consiste en unos minutillos, un golpe de calor, y para darle un poquito más de sabor, jugosidad, le voy a echar una cucharada de esta mantequilla. Esta quinoa no le he echado nada de sal, simplemente la quinoa y esta cucharada de mantequilla. No, le dejo un par de minutillos para que se vaya mezclando todo y estaría listo. Con lo que he dejado reservado de pollo, lo voy a emplatar. Y ahí en el fondo ya tengo mi sopa de verduras fresquita. Voy a añadir la quinoa que he preparado y nos ha quedado 3 platos de 10. Espero que os haya gustado o al menos entretenido y nos vemos en una próxima receta. ¡Chao!